Bienvenidos a esta actividad. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación y nuestro tema es leemos textos acerca de las prácticas y los saberes ancestrales para el cuidado de la salud. En actividades anteriores hemos recogido información a través de diálogos y textos sobre el uso de los saberes ancestrales para el cuidado de la salud. El día de hoy vamos a consultar otras fuentes confiables que nos ayuden a enriquecer nuestros conocimientos sobre este tema. El propósito de esta actividad es identificar información sobre la variedad de plantas y sus diversos usos medicinales como parte de las prácticas y saberes ancestrales. Esta información que nosotros el día de hoy vamos a identificar va a ser en textos o fuentes confiables. ¿Qué pasos vas a seguir para lograr el propósito de hoy? Número 1, vas a leer 2 textos donde subrayarás o harás anotaciones sobre la variedad de plantas y sus diversos usos medicinales. Es decir, vas a identificar información en esos textos sobre la variedad de plantas y los usos que le dan. Número 2, vas a completar un cuadro de resumen con la información que identificaste en los textos sobre la variedad de plantas y sus diversos usos medicinales como parte de las prácticas y los saberes ancestrales. Y número 3, vas a revisar el contenido del cuadro de sistematización de la información obtenida en el diálogo familiar. Este cuadro de sistematización tú ya lo elaboraste anteriormente mediante un diálogo familiar. ¿Qué más vas a revisar? El cuadro de resumen del uso tradicional de las plantas medicinales, es decir, el cuadro que vas a hacer el día de hoy. ¿Para qué vas a revisar esos 2 cuadros? Para comparar, ¿no?, la información que tienen ambos cuadros y poder analizar el contenido. Y como nos decía, vamos a leer 2 textos, ¿no? Pero antes de leer el contenido de cada texto, vas a leer solo los títulos y observar las imágenes de cada texto. El primer texto que vas a leer es El bosque es nuestra farmacia natural. Y el otro texto, el título es Uso tradicional de las plantas medicinales. Tú vas a leer ambos títulos, analízalo, también vas a observar las imágenes de cada texto. Luego de que leas los títulos y observes las imágenes, vas a responder algunas preguntas que serán tus hipótesis. ¿A qué se refiere el título de cada texto? ¿A qué se refiere cuando dice que el bosque es nuestra farmacia natural? ¿Qué querrá decirnos? ¿Qué querrá decirnos cuando dice uso tradicional de las plantas medicinales? ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Otro, ¿de qué tratará cada uno de los textos? Al leer los títulos y observar las imágenes, te va a dar una idea de qué puede tratar ambos textos. Número 3, ¿qué situaciones muestran las imágenes? Es importante que veas con mucha atención las imágenes de cada texto y menciones qué situaciones te muestran. 4, ¿cuál será su relación con el contenido del texto? Es decir, las imágenes que te presenta, a eso se refiere, las imágenes que te presenta ambos textos, ¿qué relación tiene con el contenido? ¿Tendrá relación o no? Quinto, o la pregunta número 5, ¿quiénes usan las plantas medicinales para cuidar la salud? Recuerda que esto solamente va a ser en base al título y las imágenes. Si tú observas las imágenes, ¿quiénes usarán las plantas medicinales para cuidar la salud? Y 6, ¿de qué manera te servirá esta información? ¿Te será útil? Sí, ¿verdad? ¿Y de qué manera? ¿De qué manera te puede ser útil a ti o a tu familia?
Aquí está el primer texto que vas a leer y nos dice, el bosque es nuestra farmacia natural. Uno de los beneficios más grandes que nos ha dado nuestro bosque nativo andino son los medicamentos y remedios que preparamos de las plantas que allí encontramos para curar nuestras enfermedades y dolencias. ¿Qué nos está diciendo acá? ¿No? Que los medicamentos y remedios que encontramos en la farmacia o lo que nos medican los doctores lo han sacado o lo han preparado con las plantas que encuentran en el bosque nativo andino, ¿no? Y aquí vamos a ver una historieta que empieza, ¿no? Dice, ay, 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 me duele mucho de lo que me caí. Ah, la señora se ha caído. Pero aquí hay alguien que intenta aliviar esos dolores. Y dice, vas a ver, vecina, con estas hojitas trituradas de aliso, te vas a aliviar rapidito. Le está poniendo, ¿no? Hojas de aliso, pero trituradas. Y debe ser, pues, ¿no? Que las hojas de aliso son muy buenas para aliviar los golpes. Son muchas las especies de árboles, arbustos y hierbas cuyas raíces, hojas, frutos, cortezas o flores trituramos o hervimos para obtener nuestros remedios. Y aquí hay una señora que dice, cuando estamos con tos o mal de los bronquios, podemos usar la flor de yauli y nos aliviamos rapidito. Algo importante que nos decía, ¿no? Que tenemos que subrayar o anotar los datos importantes. Y vamos a anotar que la flor de yauli es bueno para cuando uno está con tos o mal de los bronquios. Y acá nos dice, para sanar a mis hijos de sus problemas de respiración, preparo un mate con corteza de queñua. ¿Qué podemos subrayar acá? Que la corteza de queñua o el mate, ¿no? Es bueno para los problemas de respiración. Y este señor nos dice, con el mate de muña me calmo los dolores de estómago. Y entonces podemos decir que el mate de muña son buenos para los dolores de estómago. Con la quera he ayudado a curar fracturas en brazos y piernas. Este arbusto también lo usa mi abuela para aliviar su dolor de artritis. Aquí podemos subrayar que la quera es bueno para la artritis, pero también para curar fracturas, ¿no? Y aquí hay una señora que dice, con las hojas de aliso hacemos un matecito que tomamos para aliviar el reumatismo y el resfrío. ¿Qué podemos subrayar? Que las hojas de aliso son buenos para el reumatismo y el resfrío. Y acá hay un niño que nos dice, y con las hojas del sauco preparamos un mate que sirve para desinflamar nuestra boca y garganta. ¿Qué podemos subrayar entonces acá? Que las hojas del sauco son buenos para desinflamar la boca y la garganta, ¿no? Y aquí nos dice, con el fruto de la tara también preparamos un mate para aliviarnos con gárgaras el dolor de la boca y la garganta. Ya hemos subrayado que el fruto de la tara sirve para el dolor de boca y la garganta. Y acá hay una señora que nos dice, otra hierba que nos ayuda con los problemas bucales es la corteza del pisonay, preparada en matecito, ¿no? También, entonces la corteza del pisonay o la planta pisonay sirve para problemas bucales. Y así tú tienes que ir también subrayando los datos importantes. Y aquí está el texto número 2. Uso tradicional de las plantas medicinales. Pero tú ya vas a leer este texto más minuciosamente en casa. Pero recuerda algo importante. Lee cada uno de los textos. Detente en las palabras que no entiendas y, de ser necesario, relee el párrafo completo. Esto te ayudará a comprender mejor la lectura. Puedes subrayar o realizar anotaciones en el texto.
que ya hemos estado haciendo en el texto anterior, ¿no? Hemos estado anotando datos importantes como las plantas y el uso que se le da o para qué sirve. Igual tú en el otro texto también seguramente encontrarás palabras que es un poco desconocido o que no conoces el significado. Puedes subrayar y buscar el significado en el diccionario para que puedas entender mejor el texto. Luego, lee nuevamente el párrafo. Por ejemplo, aquí hay palabras que considero de repente que son no tan común. Antipruriginosa, antipirética, abscesos, zumo, y por ahí de repente vas a encontrar otras palabras que no conoces. Puedes buscarlo en el diccionario para entender mejor. También nos dice acá, subraya y anota la información que consideres importante. Por ejemplo, nombre de las plantas medicinales y su utilidad. Estas serán tus anotaciones iniciales. Esto es muy importante y que ya lo hemos hecho en el texto anterior, ¿no? Hemos subrayado la planta y su utilidad. Tú también en este texto vas a subrayar, ¿no? El nombre de la planta, en este caso es la yuca, ¿no? Y cuál es el uso medicinal que le dan. Y aquí hay varios que, por ejemplo, yo ya los sombreé de color verde. Y así tú irás subrayando o resaltando esos datos importantes. Esta es la otra parte del texto que habla de una hierba pampa orégano, del cedrón, de la ortiga colorada. Recuerda que tienes que subrayar, ¿no? ¿Para qué sirve cada una de las plantas? Y su nombre también. Después de identificar y subrayar información en los textos sobre la variedad de plantas y el uso que le dan en el ámbito medicinal, vas a realizar tus anotaciones iniciales. En un cuaderno vas a anotar el nombre de la planta y el uso que le da, ¿no? Ya para eso tú has subrayado. Y esa anotación serán, como dice su nombre, tus anotaciones iniciales. Después de la lectura, ¿qué vas a realizar? Estamos ya en el segundo paso. Y aquí te dice, revisa tus anotaciones iniciales y compáralas con la nueva información para complementarlas. ¿Cuál es esa nueva información? Es este cuadro que tenemos acá. Resumen del uso tradicional de las plantas medicinales. Y aquí están los nombres de las plantas que te mencionan en los textos y tú vas a escribir el uso tradicional que le da. Por ejemplo, a las hojas de aliso, ¿qué uso tradicional le daba? ¿Recuerdas? Sí, ¿verdad? Se usa para aliviar los golpes poniendo en la parte dañada las hojas trituradas. Flor de yaugui, ¿cuál era el uso tradicional? Se usa para aliviarnos cuando estamos con tos y mal de los bronquios. Recuerda que tienes que poner con tus palabras y así irás completando. Luego, revisa nuevamente tus anotaciones iniciales, ¿no? Que has hecho para de repente agregar algunas cosas que faltó. Y aquí vamos con el tercer paso. Vas a revisar el contenido del cuadro de sistematización de la información obtenida en el diálogo familiar. Este cuadro tú ya lo has hecho anteriormente, ¿no? Y mediante un diálogo familiar. Recuerda seguro que le hiciste algunas preguntas a los miembros de tu familia y ellos te respondieron, ¿no? Sobre qué prácticas y saberes ancestrales de cuidado de la salud practicaban en familia. Tú hiciste una conclusión para cada pregunta. Ya, ese cuadro tienes que revisar. Luego, el cuadro que acabas de hacer, ¿no? Resumen del uso tradicional de las plantas medicinales. Vas a comparar la información de ambos cuadros, de lo que te dijeron tus familiares y de lo que tú has ubicado información en los textos.
Después de comparar ambos cuadros, vas a responder 2 preguntas. ¿Cómo se relaciona lo dialogado con tu familia con el resumen del uso tradicional de las plantas medicinales? ¿Cómo se relacionan ambos cuadros? Por ejemplo, seguramente en tu diálogo, ¿no? En el cuadro donde tú has hecho tu sistematización, ahí mencionas algunas plantas que ustedes usan en familia para aliviar ciertos malestares. Y en el cuadro que tú has hecho, ¿no? A partir del texto, también probablemente mencionas a esas plantas y coinciden con el uso que le dan. La otra pregunta es, en tu opinión, ya es tu opinión, ¿qué importancia tiene el uso de las plantas medicinales para tratar diversas enfermedades? ¿Será importante el uso de estas plantas? Tú lo usas algunos seguro en casa. ¿Es importante o no para tratar diversas enfermedades? Recuerda que también se usa estas plantas y otras más para elaborar o preparar medicamentos, jarabes, entre otros, ¿no? Que encontramos en las farmacias. Y finalmente vas a evaluar tus aprendizajes teniendo en cuenta los siguientes criterios, ¿no? Si has leído los 2 textos y donde has identificado información sobre la variedad de plantas y sus diversos usos medicinales. ¿Has identificado en esos textos? ¿Completaste un cuadro de resumen con la información que identificaste en el texto sobre la variedad de plantas y sus diversos usos medicinales como parte de las prácticas y los saberes ancestrales? Luego revisaste el contenido del cuadro de sistematización de la información obtenida en el diálogo familiar y el cuadro de resumen. ¿Has revisado, luego has comparado y analizado, ¿no? Donde has respondido las 2 preguntas. ¿Ya? Es importante que tú identifiques si lograste o aún necesitas mejorar. Hemos terminado la actividad de hoy. Recuerda guardar tu trabajo en tu portafolio sin antes enviarlo a tu profesora o a tu profesor. Nos vemos en una próxima actividad.